científico expone los universos paralelos con la ciencia cuántica. Y si te dijera que la realidad que te rodea es solo una ilusión, que todo lo que crees que es sólido, predecible e inmutable, no es más que un holograma que se moldea según tu conciencia. Y si la ciencia ya hubiera demostrado esto, pero ese conocimiento te hubiera sido ocultado. Imagina que, en este preciso momento, tu vida no es una línea recta en el tiempo, sino un entramado de posibilidades, con múltiples versiones de ti mismo existiendo simultáneamente. Algunos lo llamarían locura, pero la física cuántica tiene otra palabra para ello: realidad. Lo que eliges ver, es lo que se vuelve real. Pero aquí está el detalle que pocos conocen: tu percepción puede ser manipulada, limitando tu capacidad de acceder al verdadero poder de tu conciencia. En los próximos minutos, descubrirás lo que la ciencia nunca quiso que supieras. Exploraremos la impactante verdad sobre el entrelazamiento cuántico, los universos paralelos y la capacidad de moldear tu propio destino. Después de este video, tu visión de la realidad jamás será la misma. ¿Estás listo para ver más allá del velo? Desde pequeños, aprendemos a ver el mundo como algo fijo, predecible y absoluto. Nuestros sentidos nos dicen que vivimos en una realidad sólida, donde los objetos tienen formas definidas, el tiempo avanza en línea recta y nuestras elecciones están limitadas por lo que llamamos el mundo real. Pero, ¿y si todo esto no fuera más que una gran ilusión? ¿Y si la realidad fuera mucho más flexible de lo que imaginamos? La física ha desafiado esta visión de manera sorprendente, y para algunos, hasta perturbadora. A nivel subatómico, lo que llamamos materia se comporta de una forma completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Cuando la observamos de cerca, la materia desaparece y se transforma en pura vibración, una danza invisible de energía. Los átomos no son pequeñas esferas fijas, sino probabilidades, capaces de existir en varios estados al mismo tiempo hasta que alguien los observa. Y es aquí donde entra uno de los experimentos más intrigantes jamás realizados, el experimento de la doble rendija. Reveló que partículas diminutas, como los electrones, pueden comportarse tanto como ondas como partículas simultáneamente, y lo más impresionante es que esa elección depende de la observación humana. Imagina lanzar una canica contra una pared con dos agujeros. Lo normal sería que pasara por uno de ellos, pero, en el mundo cuántico, esa canica atraviesa ambos agujeros al mismo tiempo. Solo cuando alguien observa el fenómeno, la partícula elige un camino. Esto significa que la simple presencia de un observador altera la realidad. Ahora, detente y piensa. ¿Y si este efecto no estuviera limitado al mundo microscópico? ¿Y si nuestra propia percepción moldeara la realidad que nos rodea? Durante mucho tiempo, la ciencia evitó esta discusión, quizás porque sus implicaciones son demasiado profundas. Si la conciencia tiene el poder de influir en el mundo físico, entonces no somos solo espectadores de la existencia, sino que, de hecho, somos sus creadores. Pero esta idea siempre ha resultado incómoda para aquellos que desean mantener el control sobre lo que llamamos realidad. Al final, si supieras que puedes moldear tu propia existencia, ¿aceptarías las limitaciones que te han sido impuestas desde tu nacimiento? Pero esto es solo el comienzo. Si la simple observación puede influir en la materia, ¿hasta dónde llega el poder de nuestra mente? ¿Podemos moldear el tiempo y el espacio con nuestra conciencia? La respuesta podría estar en el entrelazamiento cuántico, un fenómeno que sugiere que todo en el universo está conectado de una manera que desafía la lógica. Y es aquí donde las cosas se vuelven realmente intrigantes. Desde siempre, nos han hecho creer que somos seres aislados, viviendo en un universo donde todo sucede de manera independiente. Pero, ¿y si te dijera que la ciencia ya ha demostrado que esta idea no es más que una ilusión? El entrelazamiento cuántico es uno de los mayores misterios de la física moderna y, al mismo tiempo, una de las pruebas más contundentes de que todo en el universo está conectado de una manera que desafía nuestra comprensión. Cuando dos partículas se entrelazan, comienzan a comportarse como si fueran una sola, sin importar qué tan distantes estén. Si una cambia su estado, la otra lo hace instantáneamente, incluso si están separadas por miles de millones de años luz. Intrigado por este fenómeno, Albert Einstein lo llamó acción fantasmagórica a distancia. Después de todo, según su teoría de la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz. Pero el entrelazamiento cuántico parece ignorar esta regla.
Si una partícula está aquí en la Tierra y la otra en el otro extremo de la galaxia, cualquier cambio en una de ellas afecta inmediatamente a la otra, como si existiera una conexión invisible que las une, algo que trasciende el espacio y el tiempo. Ahora, piensa en lo que esto significa para ti. Si las partículas pueden permanecer conectadas sin importar la distancia, ¿será que esto también se aplica a nosotros? Y si la intuición que sentimos, las coincidencias inexplicables y las conexiones profundas entre ciertas personas son reflejos de este mismo fenómeno ocurriendo a escala humana? Tal vez todos estemos conectados de una forma que la ciencia apenas comienza a comprender. ¿Alguna vez has pensado en alguien y, de repente, esa persona te envía un mensaje? ¿O has sentido un presentimiento muy fuerte sobre algo y, poco después, ves que realmente sucede? Mucha gente lo llama coincidencia. Pero, ¿y si fuera algo mucho más grande? La ciencia está descubriendo que nuestra mente podría estar conectada a un campo invisible de información, algo que entrelaza todo a nuestro alrededor. El físico John Bell desarrolló una ecuación para probar esta conexión y, para sorpresa de muchos, los experimentos confirmaron que el entrelazamiento cuántico es real. Pero aquí surge una pregunta que pocos se atreven a hacer. Si las partículas pueden permanecer conectadas para siempre, ¿qué más en el universo podría estar entrelazado sin que lo notemos? Ahora, piénsalo bien, ¿y si el tiempo y el espacio no fueran más que ilusiones creadas por nuestra mente? ¿Y si el déjà vu y los sueños premonitorios fueran señales de que estamos conectados con otras versiones de nosotros mismos en realidades paralelas? Lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que crees posible. ¿Estás listo para dar el siguiente paso y comprender cómo los universos paralelos podrían estar influyendo en tu vida en este mismo instante? ¿Y si te dijera que, en este preciso momento, existen versiones de ti viviendo vidas completamente diferentes? Que hay un universo donde tomaste esa decisión que dudaste, donde elegiste un camino opuesto al que seguiste, y donde tu destino fue moldeado por elecciones que aquí quedaron atrás? ¿Y si esto no fuera solo una idea de ciencia ficción, sino una posibilidad real respaldada por la física moderna? La teoría de los universos paralelos, conocida como la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, sugiere exactamente eso. El físico Hugh Everett III propuso que, en lugar de que la realidad se colapse en una única posibilidad cuando tomamos una decisión, todas las alternativas se despliegan simultáneamente, creando realidades paralelas. Es decir, cada elección que haces genera un nuevo universo donde otra versión de ti sigue el camino que no elegiste. Ahora, piensa en esa sensación extraña y familiar que todos hemos tenido, el déjà vu, esa certeza de que ya viviste ese momento antes, a pesar de saber que eso no podía haber ocurrido. ¿Será que el déjà vu es solo un error del cerebro, o la visión de un universo paralelo? Algunos científicos creen que nuestra conciencia puede, en raros momentos, deslizarse entre realidades cercanas. Tal vez, por un instante, hayas accedido a una versión de ti mismo que ya pasó por esa situación. Esto explicaría por qué, a veces, sentimos una conexión inexplicable con ciertas personas o lugares que nunca habíamos visto antes, y si, en otra línea de tiempo, ya hubieras estado allí. Al fin y al cabo, ¿cuántas versiones de ti pueden estar viviendo historias completamente diferentes en este preciso momento? ¿Y si tus sueños no fueran solo fruto de tu imaginación, sino transmisiones de otras versiones de ti mismo, viviendo en realidades paralelas? Piensa en esos sueños tan vívidos que, al despertar, sientes como si realmente hubieras estado allí. ¿Y si por un instante tu conciencia se hubiera conectado a otra versión de ti, en un universo alternativo? La ciencia aún no puede explicar completamente los misterios de la superposición cuántica y la influencia de la conciencia en la realidad, pero algo ya está claro, el universo que conoces no es el único que existe. Ahora, la gran pregunta, si todas esas realidades coexisten, ¿sería posible acceder conscientemente a una versión donde tu vida sea mejor? ¿Dónde hiciste elecciones diferentes y te convertiste en tu versión más fuerte y poderosa? Tal vez la respuesta se encuentre en conocimientos ocultos que antiguas civilizaciones ya dominaban. ¿Qué sabían esas culturas acerca de la naturaleza de la realidad que la ciencia moderna apenas comienza a desvelar? ¿Alguna vez has sentido que estabas reviviendo un momento, esa sensación extraña de que ya habías estado allí antes, de que esa escena ya había ocurrido de alguna manera? La ciencia diría que el déjà vu es solo un error de la memoria, pero ¿y si fuera algo mucho más profundo?
Y si, en lugar de ser simplemente un error del cerebro, el déjà vu fuera una señal de que ya viviste ese momento, solo que en otra línea del tiempo? Tal vez el tiempo no sea realmente lineal, sino solo una ilusión creada por nuestra mente. Y si, en realidad, pasado, presente y futuro estuvieran ocurriendo al mismo tiempo, en ese caso, esos destellos que llamamos déjà vu podrían ser momentos en los que tu conciencia se conecta con otra versión de ti en un universo paralelo. La física cuántica ya ha demostrado que las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez hasta que son observadas. Entonces, ¿por qué eso no podría ocurrir a una escala mayor, con nuestras propias experiencias? Hay científicos que creen que la conciencia tiene una base cuántica. Si eso fuera cierto, tal vez nuestros pensamientos y recuerdos estén, todo el tiempo, entrelazándose con otras realidades, sin que nos demos cuenta. Ahora, piensa en tus sueños. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que, al despertar, te quedaste con la nítida sensación de que realmente había sucedido? ¿Y si algunos sueños no fueran solo fruto de la imaginación, sino vislumbres de otras realidades? Muchas culturas ancestrales creían que los sueños eran portales a otros mundos. Los chamanes, por ejemplo, decían que, durante el sueño, el alma podía viajar a otras dimensiones y traer información que podía cambiar la vida en estado de vigilia. Y si vamos aún más lejos, premoniciones. ¿Cuántas personas han reportado haber soñado con algo que, después, realmente sucedió? ¿Serían solo coincidencias? ¿O es posible que nuestra conciencia viaje entre realidades y acceda a información de otros tiempos? ¿Y si el tiempo no fuera una línea recta, sino un campo flexible donde pasado, presente y futuro coexisten? Algunos científicos ya especulan sobre esta posibilidad. Si fuera cierto, ¿será que ciertas personas pueden sintonizar ese campo y captar fragmentos del futuro antes de que suceda? Las evidencias están por todas partes. Existen registros de personas que soñaron con tragedias antes de que ocurrieran, como el naufragio del Titanic, los atentados del 11 de septiembre e incluso con eventos cotidianos que parecían insignificantes hasta volverse realidad. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Será que, de alguna manera, ya sabemos lo que va a suceder incluso antes de vivir la experiencia? Pero aquí está lo que realmente desafía nuestra comprensión. ¿Y si los déjà vu, los sueños y las premoniciones son más que simples coincidencias? ¿Y si son ventanas hacia otras realidades? Y aún más, ¿será que podemos aprender a acceder a ellas de manera consciente? La respuesta podría estar en conocimientos antiguos que han sido ocultados o perdidos a lo largo del tiempo. Civilizaciones ancestrales ya dominaban técnicas para entrar en estados alterados de conciencia y viajar entre dimensiones. Pero, ¿por qué se ocultó ese conocimiento? ¿Qué sabían esas culturas sobre la verdadera naturaleza de la realidad que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir? Ha llegado el momento de explorar los registros antiguos y seguir las pistas dejadas por aquellos que ya comprendían este secreto hace milenios. Lo que descubramos podría cambiar todo lo que pensamos sobre el tiempo, la conciencia y el mismo destino. Y si te dijera que, mucho antes de la ciencia moderna, antiguas civilizaciones ya conocían los principios de la física cuántica. Pueblos sin tecnología avanzada hablaban de la interconexión de todo, la ilusión del tiempo y el poder de la conciencia en la construcción de la realidad. ¿Coincidencia? ¿O acaso un conocimiento ancestral que fue borrado de nuestra historia? Puede parecer improbable, pero registros históricos indican que ese saber existía y, a lo largo de los siglos, fue distorsionado u ocultado. Observemos los textos védicos de la India, escritos hace más de 3000 años. Hablan sobre Maya, la idea de que el mundo físico es una ilusión, una realidad que se moldea según la percepción del observador. ¿Te suena familiar? Pues la mecánica cuántica moderna sugiere algo muy similar. Una partícula solo se vuelve real cuando es observada. En el budismo, los sutras enseñan que todo está interconectado y que la separación entre seres y eventos es solo un truco de la mente. Ahora piensa en el entrelazamiento cuántico, el fenómeno en el que dos partículas permanecen conectadas, sin importar la distancia entre ellas. ¿Cómo sabían estos pueblos esto sin instrumentos científicos? Y hay más. En el antiguo Egipto encontramos el Kybalión, un libro basado en las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Este habla sobre la ley del mentalismo. El universo es mental. Es decir, la conciencia moldea la realidad.
¿No te parece sorprendentemente cercano a los descubrimientos modernos sobre el papel del observador en la física cuántica? ¿Qué sabían estos pueblos que nosotros recién estamos empezando a redescubrir? ¿Y por qué se ocultó este conocimiento? ¿Y qué decir de la enigmática Tabla de Esmeralda, uno de los textos más misteriosos atribuidos a Hermes Trismegisto? Una de sus frases más conocidas afirma, así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. Pero, ¿qué significa realmente esto? Una de las interpretaciones más fascinantes sugiere que el microcosmos y el macrocosmos son espejos el uno del otro, un concepto sorprendentemente similar al principio de la holografía cuántica, que indica que cada fragmento del universo contiene la totalidad en sí mismo. Pero ¿y si las antiguas civilizaciones no solo entendieran esta realidad cuántica, sino que además supieran cómo manipularla conscientemente? Los aborígenes australianos hablan del tiempo del sueño, un estado en el que pasado, presente y futuro coexisten, permitiendo a los sabios navegar entre realidades. Chamanes de diversas culturas, desde Siberia hasta la Amazonía, describen experiencias de acceso a dimensiones paralelas en estados alterados de conciencia. Y los antiguos textos tibetanos relatan a monjes que desafían las leyes de la física, moviéndose por el espacio e influyendo en la materia con la mente. Si ese conocimiento era tan difundido, ¿por qué fue ocultado? ¿Quién tendría interés en esconder a la humanidad su verdadera naturaleza y el inmenso poder que ésta conlleva? Ahora que sabemos que estas tradiciones estaban conectadas por un mismo hilo de sabiduría, surge la pregunta más importante: ¿cómo podemos usar ese conocimiento para reescribir nuestra propia realidad? Y si te dijera que, en este mismo instante, estás rodeado de infinitas versiones de tu propia vida, y que puedes elegir conscientemente en cuál de ellas deseas vivir, parece ciencia ficción, pero los principios de la mecánica cuántica y los conocimientos ancestrales apuntan justamente a esa posibilidad. El concepto de salto cuántico ya ha sido ampliamente estudiado en la física. A nivel subatómico, un electrón puede desaparecer de una órbita y reaparecer en otra, sin transitar por el espacio intermedio. Es como si simplemente saltara entre dos realidades. Ahora, ¿y si esa misma lógica pudiera aplicarse a tu conciencia? La clave está en tres fundamentos esenciales, y aquí va el primero. Atención, lo que enfocas, se expande. ¿Ya has notado cómo, cuando estás preocupado por algo, parece que todo conspira para reforzar esa preocupación? Pues así es. El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que crees que es real. Si tu mente está atrapada en problemas, desafíos, limitaciones, te quedas anclado en una línea de tiempo en la que todo eso sigue repitiéndose. Ahora, si comienzas a dirigir tu atención hacia la versión de ti mismo que ya ha alcanzado tus objetivos, tu mente empieza a alinearse con esa realidad. ¿Y adivina? La realidad responde. Ahora, pasemos al segundo pilar: identidad. No atraes lo que deseas, atraes lo que crees que eres. Esta es fuerte, lo sé, pero piénsalo bien. Tu realidad externa es un reflejo directo de tu identidad interna. Si te ves a ti mismo como alguien atrapado en el pasado, ¿adivina? El pasado sigue repitiéndose. Pero si en cambio comienzas a pensar, sentir y actuar como la versión de ti mismo que ya ha superado esos desafíos, entonces el cambio se vuelve inevitable. La realidad no tiene más opción que reorganizarse a tu alrededor. Y ahora, llegamos al tercer principio: resonancia energética. Todo es vibración. Cada pensamiento, cada emoción tiene una frecuencia, y esa frecuencia interactúa con el campo de infinitas posibilidades a tu alrededor. ¿Qué significa esto? Simple. Para saltar a una nueva realidad, necesitas sintonizarte con la vibración de esa nueva versión de ti mismo. El universo es un espejo. No ves lo que quieres ver, ves lo que vibra. Pero ahora viene la gran cuestión. ¿Cómo poner esto en práctica? Aquí están los pasos que transforman la teoría en experiencia real. Define claramente la realidad a la que deseas acceder. No basta con decir, quiero una vida mejor. Eso es demasiado vago. Cierra los ojos e imagina con detalle cómo sería vivir esa nueva versión de tu vida. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tipo de decisiones tomarías? ¿Cómo actuarías en tu día a día? Reprograma tu identidad. Pregúntate constantemente: ¿cómo respondería a esta situación la versión de mí que ya vive esta realidad? La respuesta a esta pregunta lo cambia todo. Rompe viejos patrones.
No sirve de nada querer un resultado diferente si sigues repitiendo los mismos comportamientos. Pequeños cambios ya envían una señal poderosa al universo de que tu frecuencia está cambiando. Entra en el estado de coherencia emocional. Emociones como la gratitud, el amor y el entusiasmo elevan tu vibración. No esperes a que tu realidad cambie para sentir esto. Siéntelo ahora. Esto acelera el proceso de transición hacia una nueva línea temporal. Y por último, lo más importante, confía en el colapso de la realidad. La duda es el mayor sabotaje para el salto cuántico. Si en el fondo, todavía crees estar atrapado en tu realidad actual, entonces es ahí mismo donde continuarás. Necesitas actuar con la absoluta certeza de que el cambio ya ha ocurrido. La realidad se moldea a tu conciencia. El gran truco, sentir el cambio antes de que suceda. Y cuando realmente haces eso, bueno, es entonces cuando ocurre el salto. La realidad es mucho más maleable de lo que nos enseñaron a creer. Muchas de las personas más exitosas del mundo utilizan estas técnicas de forma intuitiva. Se alinean con una visión. Se comportan como si ya vivieran esa realidad. Y en poco tiempo, los eventos a su alrededor comienzan a reorganizarse para hacerla real. Ahora, aquí está el punto más importante. Si cualquier realidad ya existe en el campo cuántico, entonces ¿por qué la mayoría de las personas sigue atrapada en los mismos patrones? La respuesta puede ser aún más perturbadora de lo que imaginas. Tal vez exista un esfuerzo por mantener a la humanidad desconectada de ese poder. Si has llegado hasta aquí, ya te has dado cuenta de que la realidad es mucho más flexible de lo que nos enseñaron a creer. Tu mente tiene el poder de moldear el mundo a tu alrededor. Tus elecciones colapsan diferentes líneas del tiempo y puedes acceder a versiones más avanzadas de tu propia vida. Pero entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué este conocimiento no se divulga ampliamente? La respuesta es simple, y al mismo tiempo, perturbadora. Si todos supieran el verdadero poder de la conciencia, nadie podría ser controlado. Desde el inicio de la civilización se ha hecho un esfuerzo por suprimir este conocimiento. Las grandes instituciones, sean religiosas, científicas o políticas, siempre han mantenido el control al establecer narrativas rígidas sobre la realidad. Fuiste condicionado a creer que el mundo es fijo, que eres solo un espectador sin influencia sobre lo que ocurre, y esta idea no surgió por casualidad. En tiempos antiguos, chamanes, sacerdotes y maestros espirituales poseían este conocimiento. Ellos sabían que el universo responde a la conciencia y que cada individuo puede manifestar su propia realidad. Pero con el surgimiento de imperios y religiones organizadas, ese poder pasó a ser monopolizado. En lugar de enseñar que cada persona tiene el potencial de moldear su existencia, las creencias fueron distorsionadas para crear la ilusión de que necesitamos intermediarios, gobiernos, iglesias, sistemas sociales, para definir nuestras vidas. En los siglos siguientes, la ciencia realizó descubrimientos extraordinarios que apuntaban en la misma dirección. El universo no es fijo, la realidad es un campo de probabilidades, y la mente humana puede influir en ese campo. Pero, en lugar de profundizar en estas investigaciones, muchas de ellas fueron ridiculizadas o enterradas. Grandes pensadores, como Nikola Tesla, hablaban abiertamente sobre la importancia de la frecuencia y la energía en la creación de la realidad, pero sus ideas fueron marginadas, y eso sigue sucediendo hoy. Mientras la mecánica cuántica ya prueba que la conciencia influye en la materia, la ciencia dominante evita discutir esa conexión. Mientras antiguas civilizaciones nos dejaron pistas sobre realidades paralelas y el poder de la mente, el conocimiento popular sigue atrapado en una visión limitada y mecanicista de la existencia. Ahora, piensa en las implicaciones de esto. Si realmente supieras que puedes alterar tu realidad, ¿qué cambiaría en tu vida? ¿Continuarías aceptando limitaciones impuestas por un sistema que quiere hacerte sentir pequeño? ¿O empezarías a usar este conocimiento para liberarte y crear una realidad más alineada con tu verdadero propósito? La verdad es que la mayor prisión no es física, es mental. Lo que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en una única línea del tiempo no son barreras externas, sino las creencias que se les implantaron desde muy temprana edad. Creer que estás atrapado ya es, en sí mismo, una forma de encarcelamiento. Pero ahora que conoces la verdad, puedes empezar a despertar tu verdadera capacidad. Entonces, queda la pregunta final. Ahora que conoces el poder de la conciencia, ¿qué vas a hacer con esta información?
¿Vas a seguir viviendo como si nada hubiera cambiado? ¿O vas a comenzar a poner a prueba los límites de la realidad y a convertirte en el creador de tu propia existencia? La respuesta está en tus manos. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó este video. Algo dentro de ti cambió. Quizás se haya instalado un nuevo pensamiento. Quizás se haya cuestionado una creencia antigua. O tal vez haya surgido un profundo sentimiento de reconocimiento. Como si, de alguna manera, siempre hubieras sabido que la realidad era más de lo que te habían contado. Ahora, me gustaría compartir algo especial contigo. Como fan del canal El Poder de la Mente, estás a punto de embarcarte en un viaje único de autoconocimiento y transformación mental. Te presento, El Arte del Pensamiento Positivo, un ebook revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal, El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este ebook es un reflejo de mi viaje, lleno de lecciones prácticas que viví y transformé en sabiduría. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza hoy mismo tu camino hacia el autoconocimiento y la positividad. Ahora, te enfrentas a un dilema. Puedes seguir viviendo como antes, aceptando la versión limitada de la realidad que nos enseñaron a creer, o puedes empezar a explorar los límites de lo posible, poniendo a prueba tu capacidad para influir en el mundo que te rodea. La verdad es que siempre has tenido ese poder, simplemente no sabías cómo usarlo. Yo sé lo que se siente despertar. Recuerdo la primera vez que me topé con esta información. Fue como si todo tuviera sentido, como si finalmente estuviera viendo más allá del velo de la realidad. Pero, al mismo tiempo, surgió la duda. ¿Y si todo es una tontería? ¿Y si solo me estoy engañando? Entonces, hice algo simple. Comencé a experimentar. Pequeños experimentos. Pequeños cambios en la forma en que pensaba, hablaba y sentía. Y para mi sorpresa, la realidad empezó a responder. Entonces, ahora es tu turno. En los próximos días, presta atención a las sincronicidades, a las señales, a los pequeños ajustes que suceden a tu alrededor cuando cambias tu percepción. Y si sucede algo extraño, algo que no puedas explicar racionalmente, debes saber que esto puede ser tu primera prueba de que la realidad es mucho más flexible de lo que imaginabas. Ahora cuéntame, ¿alguna vez has tenido experiencias extrañas, déjà vu, premoniciones o momentos de sincronicidad que te hayan hecho cuestionar la realidad? Quiero conocer tu historia en los comentarios. Y claro, si este video te hizo pensar diferente, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con esa persona que necesita saberlo. Si nadie a tu alrededor está listo para escucharlo, no hay problema. Aquellos que necesitan encontrar este mensaje lo harán en el momento adecuado. Y antes de irte, hay algo importante. Los videos que aparecen ahora en la pantalla podrían ser la pieza que te falta para entender todo esto a un nivel aún más profundo. Pero debo advertirte, después de verlos, no hay vuelta atrás. Así que elige con sabiduría. Nos vemos al otro lado.